Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionado porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, la verdad detrás de la pelea entre Afra y Mert. Sí, lo sé, el drama. Pero hoy no vamos a chismorrear por chismorrear. Vamos a investigar, a analizar y a descubrir ese oscuro secreto que se esconde tras su distanciamiento. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas sobre temas variados, desde chismes de celebridades hasta análisis de tendencias, así que seguro encontrarán algo que les guste. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo continuo. Significa el mundo para mí. Bien, vamos al grano. Afra y Mert. Dos nombres que hasta hace poco eran sinónimo de amistad, de complicidad, de esos vínculos que parecen inquebrantables. Los vimos juntos en eventos en redes sociales, compartiendo risas y momentos especiales. Eran la pareja de amigos perfecta, la envidia de muchos. Pero de repente todo cambió. Dejaron de seguirse en Instagram, las fotos juntos desaparecieron y los rumores empezaron a circular como la pólvora. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esa amistad, que parecía tan sólida, se había desmoronado de la noche a la mañana? Durante semanas, la especulación fue salvaje. Algunos decían que era por un hombre, otros que por un proyecto profesional, incluso hubo quien habló de una traición imperdonable. Pero a pesar de todos los rumores, la verdad permaneció oculta, celosamente guardada por Afra y Mert. Y yo, como ustedes, estaba desesperado por saber qué había ocurrido. Así que me puse manos a la obra. Contacté con fuentes cercanas a ambos, investigué a fondo sus perfiles en redes sociales y me dediqué a analizar cada detalle, cada pista que pudiera arrojar luz sobre este misterio. Y después de mucho trabajo, creo que he logrado armar el rompecabezas. La verdad, como suele ocurrir, es más compleja y matizada de lo que imaginamos. Para entender el conflicto entre Afra y Mert, tenemos que remontarnos a sus inicios. Ambos se conocieron en la universidad, estudiando diseño gráfico. Desde el principio conectaron por su pasión por el arte, por su sentido del humor y por su ambición de triunfar en el mundo creativo. Pasaron horas juntos en el estudio, trabajando en proyectos, intercambiando ideas y apoyándose mutuamente. Su amistad se fue fortaleciendo con el tiempo, convirtiéndose en algo más que una simple relación de compañeros de clase. Eran confidentes, cómplices, almas gemelas. Después, con acento copyright S de graduarse, decidieron emprender juntos, fundando su propia agencia de diseño. Al principio, todo fue maravilloso. Compartían la misma visión, se complementaban a la perfección y disfrutaban trabajando juntos. Los clientes los adoraban, los proyectos fluían y el éxito empezó a sonreírles. Pero como suele ocurrir en las relaciones profesionales, las diferencias empezaron a surgir. Afra era más creativa, más arriesgada, más innovadora. Le gustaba experimentar con nuevas técnicas, explorar diferentes estilos y desafiar los límites del diseño. Mert, por otro lado, era más pragmático, más conservador, más centrado en los resultados. Prefería seguir las tendencias establecidas, apostar por lo seguro y garantizar la satisfacción del cliente. Estas diferencias, que al principio eran complementarias, empezaron a generar tensiones y desacuerdos. El primer punto de fricción fue un proyecto para una importante marca de ropa deportiva. Afra propuso un diseño arriesgado y vanguardista, que rompía con los cánones establecidos y apostaba por la originalidad. Mert, sin embargo, consideraba que el diseño era demasiado atrevido y que podía no ser bien recibido por el público objetivo. Insistió en modificarlo, suavizarlo y hacerlo más comercial. La discusión fue intensa y terminó con Afra cediendo a regañadientes. Este incidente marcó un punto de inflexión en su relación. Afra empezó a sentirse frustrada y reprimida, sintiendo que su creatividad era sofocada por el pragmatismo de Mert. Mert, por su parte, se sentía incomprendido y criticado, pensando que Afra no valoraba su experiencia y su conocimiento del mercado. Las discusiones se hicieron más frecuentes y las tensiones aumentaron. Pero el verdadero detonante de la pelea fue un proyecto aún más importante: el diseño de la imagen corporativa de una empresa tecnológica de renombre internacional. Este proyecto representaba una gran oportunidad para la agencia, un paso gigante hacia la consolidación y el reconocimiento.
Ambos lo sabían y ambos estaban decididos a dar lo mejor de sí. Sin embargo, desde el principio, las diferencias de visión fueron irreconciliables. Afra quería crear una imagen moderna, minimalista y futurista, que transmitiera innovación, tecnología y vanguardia. Mert, por su parte, prefería una imagen más clásica, elegante y sobria, que transmitiera confianza, seriedad y profesionalismo. La discusión fue encarnizada, llegando a niveles de confrontación nunca antes vistos. Y aquí es donde entra en juego el oscuro secreto detrás de su pelea. Resulta que durante la presentación del proyecto a la empresa tecnológica, Afra, en un acto de rebeldía y frustración, presentó en secreto su propio diseño, a espaldas de Mert. Un diseño que, según mis fuentes, era realmente impresionante, arriesgado y visionario. La empresa, sorprendida y encantada con la propuesta de Afra, decidió adoptarla como su nueva imagen corporativa. Imagínense la furia de Mert al enterarse de lo que había hecho Afra. Se sintió traicionado, humillado y engañado. Consideraba que Afra había roto la confianza entre ellos, había socavado su autoridad y había puesto en peligro el futuro de la agencia. La discusión que siguió fue explosiva, llena de reproches, insultos y acusaciones. Fue el punto final de su amistad y de su sociedad profesional. Después, con acento copyright S de la pelea, ambos tomaron caminos separados. Afra decidió montar su propia agencia, apostando por su estilo creativo y arriesgado. Mert, por su parte, continuó con la agencia original, manteniendo su enfoque pragmático y conservador. Aunque al principio fue difícil, ambos lograron salir adelante y encontrar su propio éxito. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la herida de la traición seguía abierta. Afra y Mert nunca volvieron a hablarse, manteniendo una distancia fría y distante. El recuerdo de su amistad perdida y de la pelea que la destruyó seguía pesando sobre ellos. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Hace unas semanas, por casualidad, Afra y Mert coincidieron en un evento de la industria del diseño. Al principio ambos se evitaron, tratando de no cruzarse. Pero al final, la curiosidad y la nostalgia pudieron más que el rencor. Se acercaron y después, con acento copyright S de una breve conversación, decidieron tomar un café juntos. Durante el café ambos se sinceraron, hablando de sus errores, de sus frustraciones y de sus arrepentimientos. Reconocieron que ambos habían cometido errores, que ambos habían actuado de forma impulsiva y que ambos habían dejado que las diferencias profesionales afectaran su amistad. Se pidieron perdón mutuamente y después, con acento copyright S de años de silencio, volvieron a conectar. No sé si su amistad volverá a ser la misma, pero lo importante es que han dado el primer paso hacia la reconciliación. Han demostrado que a pesar de las diferencias y de las traiciones, el perdón y la comprensión son posibles. Y eso, en un mundo lleno de conflictos y rencores, es una lección muy valiosa. En resumen, la pelea entre Afra y Mert fue el resultado de una combinación de factores, diferencias creativas, presión profesional y una traición imperdonable. Pero a pesar de todo, el amor y la amistad que los unieron durante años fueron más fuertes que el rencor, permitió con acento copyright doles perdonarse y empezar de nuevo. Una historia con un final, aunque no completamente feliz, al menos esperanzador. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. He tratado de ser lo más objetivo y transparente posible, basándome en la información que he podido recopilar. Si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les ha gustado el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Pero como les prometí, voy a profundizar aún más en esta historia. Porque, como les dije al principio, la verdad es más compleja de lo que parece. Para entender completamente la magnitud de la pelea entre Afra y Mert, necesitamos analizar las personalidades de ambos, el contexto en el que se desarrollaron los hechos y las consecuencias que tuvieron sus acciones. Afra, por un lado, siempre fue un espíritu libre. Desde pequeña mostró una gran creatividad y una pasión por el arte. Sus padres, ambos artistas, la apoyaron en su camino y la animaron a seguir sus sueños.
Afra creció en un ambiente bohemio y liberal, donde la experimentación y la innovación eran valoradas por encima de todo. Esta educación influyó profundamente en su personalidad, haciéndola una persona impulsiva, apasionada y con una gran confianza en sí misma. En la universidad, Afra siempre fue la alumna estrella, la que proponía ideas originales y sorprendentes. Sus profesores la admiraban y la consideraban una de las promesas del diseño gráfico. Sin embargo, Afra también tenía un lado oscuro. Era perfeccionista, impaciente y a veces un poco arrogante. Le costaba aceptar las críticas y se frustraba cuando no lograba sus objetivos. Esta frustración, combinada con su impulsividad, a veces la llevaba a tomar decisiones precipitadas y a actuar sin pensar en las consecuencias. Mert, por otro lado, era todo lo contrario. Creció en una familia tradicional y conservadora, donde la disciplina y el orden eran valores fundamentales. Sus padres, ambos empresarios, le inculcaron la importancia del trabajo duro, la responsabilidad y la prudencia. Mert siempre fue un buen estudiante, aplicado y metódico. Era el alumno que seguía las reglas, el que hacía los deberes a tiempo y el que obtenía buenas notas. Sus profesores lo apreciaban por su seriedad, su compromiso y su capacidad para resolver problemas. A diferencia de Afra, Mert era una persona reservada, reflexiva y con un gran sentido común. Le gustaba analizar las situaciones antes de tomar una decisión y prefería apostar por lo seguro antes que arriesgarse. En la universidad, Mert destacó por su habilidad para la gestión de proyectos, su capacidad para trabajar en equipo y su conocimiento del mercado. Sin embargo, Mert también tenía sus debilidades. Era inseguro, le costaba tomar la iniciativa y a veces se dejaba influenciar por los demás. Esta inseguridad, combinada con su pragmatismo, a veces lo llevaba a ser demasiado conservador y a perder oportunidades interesantes. La combinación de estas dos personalidades opuestas fue lo que hizo que la relación entre Afra y Mert fuera tan especial y tan explosiva. Al principio sus diferencias se complementaban a la perfección. Afra aportaba la creatividad y la innovación, mientras que Mert aportaba la organización y la estrategia. Juntos formaban un equipo invencible, capaz de superar cualquier desafío. Pero con el tiempo estas diferencias se convirtieron en un obstáculo. Afra sentía que Mert la frenaba y que no valoraba su talento. Mert sentía que Afra era irresponsable y que ponía en peligro el futuro de la agencia. Estas tensiones, que al principio eran sutiles, fueron aumentando con el tiempo, hasta que finalmente explotaron con el proyecto de la empresa tecnológica. La decisión de Afra de presentar su propio diseño a espaldas de Mert fue un acto de rebeldía, pero también un acto de desesperación. Afra sentía que era la única forma de demostrar su valía y de hacer realidad su visión. Estaba convencida de que su diseño era superior al de Mert y de que era la mejor opción para la empresa tecnológica. Pero al mismo tiempo sabía que estaba rompiendo la confianza entre ellos y que estaba poniendo en peligro su amistad. El miedo a fracasar y la ambición de triunfar la cegaron, impidiéndole ver las consecuencias de sus actos. La reacción de Mert fue comprensible. Se sintió traicionado, humillado y engañado. Consideraba que Afra había roto todas las reglas y que había actuado de forma egoísta y desleal. Estaba furioso y dolido, y no podía perdonar a Afra por lo que había hecho. La discusión que siguió fue una tormenta de reproches, insultos y acusaciones. Ambos se dijeron cosas horribles, cosas que nunca se perdonarían. Fue el final de su amistad y de su sociedad profesional. Despú con acento copyright S de la pelea, ambos se sintieron perdidos y desorientados. Afra, a pesar de haber logrado el éxito con su propio diseño, se sentía culpable y arrepentida. Sabía que había cometido un error y que había dañado a una persona que quería. Mert, por su parte, se sentía resentido y amargado. No podía entender cómo Afra había sido capaz de hacerle algo así. Ambos sufrieron las consecuencias de sus actos, tanto en el plano profesional como en el personal. Pero como les conté al principio, la historia tiene un final esperanzador. El encuentro casual en el evento de la industria del diseño fue una oportunidad para la reconciliación. Ambos reconocieron sus errores, se pidieron perdón y volvieron a conectar. No sé si su amistad volverá a ser la misma, pero al menos han dado el primer paso para sanar las heridas y para dejar atrás el pasado. Esta historia nos enseña muchas cosas. Nos enseña que las diferencias pueden ser enriquecedoras, pero también pueden ser un obstáculo. Nos enseña que la comunicación y el respeto son fundamentales en cualquier relación,
ya sea personal o profesional. Nos enseña que la confianza es un valor precioso que no debemos romper. Y sobre todo nos enseña que el perdón es posible, incluso después de la traición. Espero que esta historia les haya inspirado y les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones. Recuerden que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores personas. Y recuerden también que el amor y la amistad son tesoros que debemos cuidar y valorar. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Afra hizo bien al presentar su propio diseño a espaldas de Mert? ¿Creen que Mert tenía razón al sentirse traicionado? ¿Creen que su amistad tiene futuro? Dejen sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles nuevamente por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Y recuerden, la vida es un drama, pero también una comedia. Así que rían, lloren, amen y vivan intensamente. Hasta la próxima.